Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal Anatomía de Bravo. El tema que vamos a ver el día de hoy es irrigación del sistema nervioso central. Este tema, aunque pareciera muy complejo, lo vamos a tratar de abordar de la manera más sencilla. Primero que nada, vamos a ver que la irrigación del sistema nervioso central va a surgir básicamente de dos pares de arterias. Sí, únicamente de dos pares de arterias. Básicamente, toda la irrigación de nuestro sistema nervioso central va a provenir de la arteria carótida interna así como de un par de arterias que van a ser las arterias vertebrales. Primero que nada, importante mencionar aproximadamente cuánto contribuye del gasto cardíaco a la irrigación del sistema nervioso central. Aproximadamente un 15% del gasto cardíaco se va a la circulación del sistema nervioso central y de hecho un 20% del consumo de oxígeno del cuerpo va a estar destinado al sistema nervioso central. La masa encefálica, así como el cerebelo, el tronco encefálico y la médula espinal, requieren aproximadamente unos 800 mililitros de sangre por minuto. ¿Cuánto se necesita de sangre por determinada cantidad de matriz de masa encefálica? Cada 100 gramos de masa encefálica van a requerir aproximadamente 50 mililitros por cada 100 gramos. Muy importante señalar que si hay menos de 15 mililitros por cada 100 gramos de tejido del sistema nervioso central, pueden haber daños que van a ser irreversibles. Entonces, quedamos que todo va a provenir únicamente de estos dos pares de arterias. Vamos a dibujar en esta zona. Esto sería el nacimiento de las arterias carótidas internas. Importante señalar, las carótidas internas van a estar irrigando las partes rostrales del sistema nervioso central, o sea, podríamos decir que las partes que van a ser más anteriores y más superiores. Siguiente, las arterias vertebrales van a ser estas de acá, voy a poner vertebral y vertebral. Las arterias vertebrales, por el contrario, van a estar irrigando las porciones caudales del sistema nervioso central, o sea, van a irrigar partes más posteriores y más inferiores. ¿Por dónde van a estar entrando estas arterias al cráneo? Las carótidas internas, recordamos que van a entrar al cráneo por el agujero carotidio en la fosa craneal media, mientras que las arterias vertebrales van a estar entrando al cráneo por el agujero magno. Importante, las carótidas internas pues son ramas de la arteria carótida común, que se bifurca a la altura de C3-C4. Las arterias vertebrales son rama de las arterias subclavias. Las vertebrales van a estar ascendiendo al cráneo por los agujeros transversos de las vértebras cervicales de la 6 hasta la primera. Una vez que llegan a la base del cráneo, entran a la cavidad intracraneal por medio del agujero magno. Súper importante, nuestras arterias vertebrales, a la altura del clivus del hueso occipital, se van a estar anastomosando y van a originar a una arteria que se va a llamar arteria basilar, que es la tercera rama que vamos a poner acá, arteria basilar. Pero muy importante señalar que la arteria basilar se origina de la anastomosis de las dos arterias vertebrales. Pregunta de examen: ¿a qué nivel se anastomosan? A la altura del clivus del occipital. La arteria basilar, de hecho, va a estar descansando sobre el puente o protuberancia. Por eso el puente o protuberancia, justo en la línea media, tiene un surco que se llama surco basilar. ¿Para qué? Para que ahí descanse la arteria basilar. Entonces, teniendo nuestros dos pares nuestro par de carótidas internas y nuestro par de arterias vertebrales, así como la anastomosis de ambas que nos forman a la arteria basilar, ya podemos poner toda la irrigación del sistema nervioso central. Solamente surge de estos vasos. Primero vamos a ir con la carótida interna. La carótida interna va a estar originando unas arterias que se van a ir por la parte lateral, que se van a llamar arterias cerebrales medias. Esta es cerebral media y cerebral media.
Muy importante, ¿y qué es lo que nos preguntan de la irrigación del sistema nervioso central en los exámenes? 1, ¿qué parte del sistema nervioso central irrigan? Y 2, ¿de qué arterias son rama? Así como también localizar en el práctico todo el círculo anastomótico de irrigación del sistema nervioso central. Entonces, carótida interna, ya tenemos una rama que sería la arteria cerebral media. ¿Qué va a estar irrigando esta arteria? Vamos a tratar de dibujar un mini encefalito aquí. Recordamos que del encéfalo, este surco sería el surco lateral o de Silvio. La arteria cerebral media justamente va a estar pasando aquí dentro. Va a estar pasando por el surco lateral o de Silvio. Pasa por aquí y origina diferentes ramas para estar irrigando las partes laterales de los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal. Entonces, más o menos, esta zona corresponde a la irrigación de la arteria cerebral media. Siguiente. ¿Por qué mencioné cerebral media? Tenemos 3 arterias cerebrales, la anterior, la media y la posterior. Siguiente arteria cerebral va a ser la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior también va a ser rama de las carótidas internas. Las arterias cerebrales anteriores van a seguir más o menos esta localización. Cerebral anterior y cerebral anterior. Entonces, la arteria cerebral anterior es rama ¿de quién? De la carótida interna. La arteria cerebral anterior se va a estar yendo por las partes mediales de los hemisferios. Muy importante, un surco que vamos a utilizar para delimitar qué superficie del encéfalo se irriga por qué arterias. Vamos a poner aquí un surco, que este surco sería el surco parieto occipital. La arteria cerebral anterior va a estar irrigando la superficie dorsomedial de los lóbulos frontal y parietal. Justamente rostral a este surco, que es el surco parieto-occipital. Aprovechando que estamos poniendo las arterias cerebrales, vamos a saltarnos un poquito hacia la arteria basilar. Vamos a poner aquí atrásito que la arteria basilar origina a la arteria cerebral que nos va a estar faltando. La arteria cerebral que nos está faltando en este momento sería la arteria cerebral posterior. Importante señalar, cerebrales posteriores son 2, una de este lado y otra de este lado. La arteria cerebral posterior es rama ¿de quién? De la basilar. Y la arteria cerebral posterior lo que va a estar irrigando es estas porciones. La arteria cerebral posterior va a estar irrigando la parte inferomedial del lóbulo temporal, así como la mayor parte del lóbulo occipital. Por eso a veces en los exámenes suelen ponernos una pregunta que es la oclusión de la arteria cerebral posterior, ¿qué manifestación clínica puede tener? Puede haber una pérdida contralateral de la visión. ¿Por qué? Porque recordamos que el área visual primaria se localiza en la profundidad del surco calcarino del lóbulo occipital. Y ya tenemos nuestras 3 arterias cerebrales. Pero vemos que nos quedan un huequito aquí adelante y 2 huequitos aquí a los lados. Estos huequitos que nos van a estar quedando van a estar cerrados por las arterias que se llaman comunicantes. Entonces, vamos a poner acá a nuestra arteria, que van a ser de la carótida interna, que va a estar cerrando estos 2 espacios posteriores. Estos 2 espacios posteriores van a estar cerrados por las arterias comunicantes posteriores. Súper importante, las arterias comunicantes posteriores son rama ¿de quién? Son rama de la carótida interna. Comunicante posterior. Ahora vemos que acá adelante solamente nos queda un espacio. Ese espacio que nos va a estar quedando acá adelante, de igual manera, tiene que estar cerrado.
Este espacio va a estar cerrado por una arteria que se va a llamar arteria comunicante anterior. Y como vemos en nuestro dibujo, la arteria comunicante anterior es rama ¿de quién? Es rama de las arterias cerebrales anteriores. De hecho, está cerrando el espacio entre ambas en la superficie medial de los hemisferios. Entonces, súper pregunta de examen, le ponemos aquí una flechita. Las arterias cerebrales anteriores originan a la arteria comunicante anterior. Siguiente, hay dos pares de arterias de las carótidas internas que también son muy importantes que las sepamos. La primera arteria que voy a poner, primero voy a señalar algo. Hay que recordar que dentro de la fosa craneal media, justo en el centro, se localiza la silla turca en la cual descansa la hipófisis. Recordemos que a ambos lados de la silla turca se localizan los senos cavernosos. Dentro de estos senos venosos de la dura madre pasa una arteria y un nervio craneal. La arteria que pasa dentro del seno cavernoso son las arterias carótidas internas y el nervio craneal que pasa dentro de él es el 6 abducens. Cuando la carótida interna pasa dentro del seno cavernoso, origina a su primera rama. ¿Y cuál es la primera rama? De la arteria carótida interna a nivel intracerebral va a ser esta pequeña arteria que estamos dibujando de lado y lado, que sería la arteria oftálmica. La arteria oftálmica es aquella arteria que va a estar entrando a la órbita y entre varias ramas, su principal va a ser la arteria central de la retina. Entonces, arteria oftálmica es rama de la arteria carótida interna. Súper preguntable de esta, acuérdense que es la primera rama de arteria carótida interna. Siguiente, hay una arteria que es muy chiquitita. Esta arteria chiquitita la voy a dibujar acá atrás y estas arterias reciben el nombre de arteria coroidea anterior. Esta va a irrigar bastantes estructuras profundas, entre ellas el brazo posterior de la cápsula interna, cuerpos geniculados de tálamo, etc. Importante de este par de arterias, que son las coroideas anteriores, mencionar de quién son rama. Las arterias coroideas anteriores son rama de la carótida interna. Y antes de pasar a las siguientes ramas, podemos observar que aquí en medio nos quedó como un círculo anastomótico. Este círculo anastomótico que nos queda formado es lo que recibe el nombre de polígono de Willis. Súper importante del polígono de Willis, ¿a quién va a estar rodeando? Justo aquí en medio tendríamos a la porción ventral del hipotálamo. Aquí en medio tendríamos de adelante hacia atrás el quiasma óptico, la hipófisis y los cuerpos mamilares. Siguiente pregunta, ¿cuáles son las arterias que originan o que conforman al polígono de Willis? Si vamos de adelante hacia atrás, el polígono de Willis va a estar formado por arteria comunicante anterior, el par de arterias cerebrales anteriores, la carótida interna, comunicantes posteriores y las dos arterias cerebrales posteriores. Esas serían las arterias que conforman al polígono de Willis. ¿Cuál es la que no lo conforma? La cerebral media, porque la cerebral media se va hacia las partes laterales para irrigar la mayor parte de la superficie lateral de la corteza cerebral. Importante señalar, que lo veremos en otro video, cómo se localiza el homúnculo, tanto motor como sensitivo, en la corteza. Recordamos que el homúnculo motor va a estar en el giro precentral y el homúnculo sensitivo se va a estar localizando en el giro postcentral. Siguiente, vámonos a la arteria basilar. La arteria basilar, ya mencionamos una rama, que son las arterias cerebrales posteriores. ¿Qué otras arterias origina la arteria basilar? La arteria basilar, inmediatamente por detrás de la arteria cerebral posterior, va a estar originando a una arteria que se va a llamar arteria cerebelosa superior. ¿Por qué se va a estar llamando
Así, esta arteria, si nosotros dibujamos más o menos en esta zona un cerebelo en una vista lateral, entonces vamos a suponer que esto es un cerebelo, un corte sagital y que esto es una vista lateral. Esto de acá es anterior y esto de acá sería posterior. ¿Por qué la arteria cerebelosa superior se llama así? Porque va a estar irrigando la parte superior del cerebelo. Siguiente arteria, rama de la basilar, vamos a tener a una arteria que se va a llamar arteria laberíntica. Laberíntica, ¿cómo a qué nos suena? Nos suena como al laberinto del oído interno. Efectivamente, la arteria laberíntica va a estar irrigando al oído interno. De hecho, la arteria laberíntica va a pasar por el conducto auditivo interno junto con los nervios craneales 7 facial y 8 vestíbulo coclear. Siguiente pregunta de examen, la arteria laberíntica es rama ¿de qué arteria? Es rama de la basilar. Siguientes ramas de la arteria basilar, aquí abajito vamos a tener unas arterias que van a ser las arterias cerebelosas antero-inferiores. Entonces, de las arterias cerebelosas anteroinferiores, que es preguntable, una, ¿de quién son rama? Las arterias cerebelosas anteroinferiores van a ser rama de la arteria basilar. Como el nombre lo dice, que van a irrigar las arterias cerebelosas anteroinferiores. Estarían irrigando la parte anterior e inferior del cerebelo. Siguientes arterias que me faltan de la arteria basilar. La arteria basilar habíamos quedado que descansa sobre el surco basilar del puente o protuberancia. El puente o protuberancia pues necesita arterias que lo irriguen. Estas arterias que van a irrigar al puente o protuberancia se van a ver como unas pequeñas ramitas que van a surgir a los lados de la arteria basilar. Estas pequeñas ramitas, como van a estar irrigando al puente, se llaman arterias pontinas. Entonces, las arterias pontinas, ¿de quién son rama? De la basilar. Dato muy importante y que nos suelen preguntar en los exámenes, justo por aquí, entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior, pasa un nervio craneal, que es el nervio craneal teresoculomotor. Entonces la pregunta de examen es, ¿qué nervio craneal pasa entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior? El nervio craneal teresoculomotor. Igual acá, nervio craneal teresoculomotor. ¿Qué nos faltaría? Las ramas de la arteria vertebral. Las arterias vertebrales a nivel intracraneal originan 3 pares de arterias. Vemos que solamente nos falta esta superficie del cerebelo por recibir irrigación. Entonces, esta parte, ¿quién me la va a estar irrigando? Vamos a tener que las arterias vertebrales van a estar originando unas arterias que se van a llamar arteria cerebelosa postero inferior. Como el nombre lo indica, la arteria cerebelosa posterior inferior que irriga la parte posterior e inferior del cerebelo y es rama de la vertebral. También las arterias vertebrales van a estar originando
a las arterias que van a irrigar a la médula espinal en su mayor parte. Vamos a dibujar aquí una médula espinal. Mejor aquí abajito. Recordamos que esto sería anterior y esto de acá atrásito sería posterior. ¿Cómo sabemos que es anterior en la médula espinal? Por el surco medio anterior. Las arterias vertebrales a nivel intracraneal van a estar originando unas arterias que se van a ir posteriores, una de cada lado. Estas arterias serían las arterias espinales posteriores y son dos arterias. Entonces la arteria vertebral origina dos arterias espinales posteriores. Como el nombre lo indica, ¿qué creen que irriguen las arterias espinales posteriores? Se van a estar localizando más o menos así, y las arterias espinales posteriores lo que van a estar irrigando es el tercio posterior de médula espinal. Si tenemos unas arterias espinales posteriores, también vamos a tener arterias espinales anteriores. Las arterias espinales anteriores, de igual manera, vamos a tener una de cada lado, pero lo que va a ocurrir con las arterias espinales anteriores es que la arteria espinal anterior de un lado se anastomosa con la arteria espinal del otro lado. Al final solamente vamos a tener una arteria espinal anterior. Como el nombre lo indica, la arteria espinal anterior, ¿qué es lo que va a estar irrigando? La arteria espinal anterior lo que irriga son los 2/3 anteriores de médula espinal y son rama de las arterias vertebrales. Una sola arteria espinal anterior, porque recordamos que son dos y se anastomosan en una sola. Dato muy importante, porque a veces nos lo preguntan con correlación clínica: ¿qué pasa si se ocluye la arteria cerebral anterior y qué pasa si se ocluye la arteria cerebral media? Más o menos tratando de hacer este mismo dibujito acá, en este espacio pequeñito que tenemos. Igual, muy exagerado esto. Este sería nuestro surco central o de Rolando. Recordamos que el giro que vamos a tener por delante de él sería el giro precentral. Y el giro que tenemos por detrás del surco de Rolando sería el giro postcentral. Al igual que casi todo en sistema nervioso central, vamos a recordar que lo anterior es motor, giro precentral va a ser nuestro giro motor, y que el giro postcentral, al igual que casi todo en sistema nervioso central, va a ser sensitivo. Entonces, ¿cómo se va a estar distribuyendo el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo en los giros precentral y postcentral respectivamente? Vamos a dividir a estos giros en 3 porciones. La parte más inferior del giro, esta parte y esta parte, ¿a qué porción del homúnculo corresponden? Aquí la parte del cuerpo que va a estar representada sería la cabeza. Entonces la cabeza podríamos decir que va a estar representada en la parte inferolateral del giro precentral motoramente y el giro postcentral sensitivamente. Siguiente porción vamos a tener, digamos que el tercio intermedio. A nivel del tercio intermedio, lo que nosotros vamos a tener representado acá y acá sería el miembro superior. Entonces, el miembro superior, ¿dónde está representado? Está representado en la parte superolateral del giro precentral motoramente y el giro postcentral sensitivamente.
Ya únicamente nos queda esta porcioncita. Esta porción, ¿qué parte del homúnculo va a estar representado aquí? El miembro inferior. Entonces, el miembro inferior, ¿dónde se encuentra representado? En la parte dorsomedial del giro precentral y el giro poscentral. Ahora la correlación clínica. La parte lateral de los hemisferios, ¿quién me la irrigaba? La arteria cerebral media. Por lo tanto, un evento vascular cerebral a nivel de la arteria cerebral media, ¿qué partes del cuerpo me afecta? Me va a afectar a la cabeza y al miembro superior, tanto de forma motora como de forma sensitiva. Siguiente, el miembro inferior está representado en la parte dorsomedial de los hemisferios. En la parte dorsomedial de los hemisferios, ¿quién irriga? La parte dorsomedial está irrigada por las arterias cerebrales anteriores. Por lo tanto, un evento vascular cerebral a nivel de las arterias cerebrales anteriores, ¿qué parte del cuerpo me afectaría? Me afectaría al miembro inferior. Y eso sería todo. Esto es todo lo que nos suelen preguntar únicamente de irrigación del sistema nervioso central. Espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes y nos vemos en el siguiente video. Gracias.